Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy tenemos una rutina especial. Como todos sabemos, estamos viviendo situaciones algo críticas porque nos la pasamos encerrados en casa y los más afectados a veces son los niños. Entonces vamos a hacer una actividad física, pero para niños. Es una clase de educación física para los pequeños de la casa. Un niño equilibrado es un niño más feliz y es un niño con un sistema inmunológico más fuerte. El objetivo de esta clase de educación física es hacer en el niño niños más equilibrados, que puedan tener una mejor motricidad gruesa, que controlen bien sus movimientos. Esta rutina siempre debe estar acompañada de un adulto. Recuerden que el ejercicio y la buena alimentación aumenta tu sistema inmunológico. Los gimnasios no somos lugares de esparcimiento, somos promotores de la salud y somos lugares muy importantes para que el sistema inmunológico siempre esté en las mejores condiciones. Vamos a empezar con el calentamiento. El calentamiento en los niños debe de ser, como les digo, asistida. Siempre debemos de tener a la mano una toalla y un bote de agua. Son muy importantes porque el niño siempre debe estar hidratándose. Bien, ya dicho esto, vamos a empezar haciendo dos tipos de calentamiento. En el primero, vamos a darle 3 minutos al cronómetro. Voy a iniciar con el cronómetro y empezamos caminando. Vamos a trazar una línea o vamos a poner algunos objetos y él va a empezar caminando, así como lo está haciendo Miguel. Cuando él esté caminando, tomando aire. Voy a dar yo una indicación, ya sea un silbido, un aplauso o algo, y él va a empezar a trotar, ¿de acuerdo? En el momento en el que el niño se quiera detener a descansar, que lo haga. No le exijan de más, porque después se puede desmayar o puede sufrir una descompensación y sale contraproducente, ¿de acuerdo? A trotar. Vamos, vamos. Eso. Siempre palabras motivadoras, siempre utilizando palabras que al niño lo motiven a seguir haciendo el ejercicio. Vamos, vamos, vamos. No le van a decir, no, hombre, vas muy lento. O sea, ese tipo de actitudes no, porque lo van a agüitar, van a hacer que el niño no lo quiera hacer. Siempre vamos, 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 mijo, échale ganas. Bien, al momento de dar yo otro aplauso, lo que va a hacer Miguel va a seguir haciendo el mismo trote, pero ahora va a botar la pelota. Pero va a botar la pelota como si fuera un niño de primero a segundo o tercer grado. Si se dan cuenta, Miguel nada más bota con las dos manos, no está botando la pelota a una mano. Los niños chiquitos no tienen tanta coordinación, la motricidad gruesa no la tienen tan definida, tan desarrollada. Entonces lo que ellos tienen que hacer es hacerlo más tranquilo. Habrá niños que sí tengan la habilidad y pues con una mano. Hazlo ahora sí con una mano, como si fueras un niño más grande de 4º a 6º año. Recuerden, al nivel de cada niño, sin agüitarlos, sin decirles ninguna palabra que los pueda hacer sentir mal. Vamos, vamos. Sí puede, eso. Así, tranquilo. Caminando. Toma aire. No podemos llevar al niño en un entrenamiento extremo porque lo vamos a desmayar. O sea, él tiene que tomar aire, relajarse. Esta va a ser la primera actividad para su calentamiento, recordemos. Trotando. Cambio de lado. Cambio de lado. Las variantes estas las pueden hacer como ustedes quieran. El chiste es que el niño siempre se mantenga en movimiento y haga cosas diferentes. Bote. Miguel lo está haciendo como si fuera un niño de primero, no quiere decir que él no sepa, o sea, él nada más hace la interpretación de un niño más pequeño, para que ustedes sepan lo que tienen que hacer, no siempre tienen que hacer al 100 las cosas. Hazlo como un niño más grande. Alto. Terminó. ¿Qué va a hacer? Va a darme la pelota, ve a tomar agua. Va a tomar agua, se va a relajar. Los niños tienen que estarse hidratando constantemente, como les digo, tengan a la mano una toalla y tengan su bote de agua. Siguiente actividad, número 2, para seguir con el calentamiento. Todos en alguna ocasión hemos jugado a la actividad
enanos y gigantes, ¿verdad? Todos los niños de primaria alguna vez lo han hecho, son unas sentadillas prácticamente lo que va a hacer. Entonces, cuando yo diga enanos, ¿qué vas a hacer, Miguel? En enanos, va a ser una sentadilla, muy bien. Si yo digo gigantes, se pone de pie. Él nada más va a hacer el movimiento cuando yo hable, cuando yo lo diga. Si yo digo enanos, se tiene que quedar abajo hasta que yo diga, ahí se va a quedar. Si yo digo gigantes, él se va a quedar ahí. Aquí el objetivo del juego es el movimiento, como les digo, y a veces voy a decir varias veces una palabra para que caiga en la trampa, de que se quede. Es lo padre del juego. Bien, vamos a empezar. En esta actividad le voy a dar 2 minutos. ¿Ok? Empezamos. Gigantes. Gigantes. Gigantes es arriba. Así son los niños, ¿eh? Enanos. Enanos. Gigantes, enanos, gigantes, enanos, gigantes, gigantes, enanos, enanos, gigantes, 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 enanos, enanos, gigantes, gigantes, enanos, gigantes, enanos, 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 gigantes, gigantes, enanos. Esta actividad es muy buena, ¿eh? Se van a divertir mucho. Gigantes, enanos, enanos, gigantes, enanos, enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos. Si el niño se cansa, recuerden, tomen descanso. Si el niño se cansa y les pide descanso, hay que descansar, ¿verdad? Porque es cansado, ¿eh? Pero tú no, vente, vámonos a jugar. Órale, gigantes, enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, enanos, gigantes, gigantes, enanos, enanos, gigantes, 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 enanos. Pueden engañarlos con la mano, ¿verdad? Ni dije nada, ya se levantó. Bien, una vez pasando los 2 minutos, ya acabamos con nuestro calentamiento. Sigue un pequeño estiramiento. Pelota arriba. Pelota arriba. Y ahí vas a quedarte tomando el aire. Los niños también aquí con la pelota. Haciendo respiraciones, tomando el aire. Bien, hacia un lado, giramos la pelota hacia un lado. No importa, puede ser izquierda o puede ser derecha. En los niños chiquitos puede haber una confusión a veces de que si les dices izquierda y se va para el otro lado. Entonces mejor que se estire nada más hacia un lado y ahora hacia el otro. Muy bien. Abajo, sin flexionar rodilla. Abajo, que la pelota toque lo que más se pueda el suelo. Hasta donde se pueda. Habrá niños muy flexibles que ¡pum! Hasta abajo. Habrá niños que van a batallar y nada más. También depende de sus condiciones físicas, ¿verdad? Si tienen un poquito de sobrepeso ahí los niños, pues va a ser un poquito más complicado, pero que todos lo hagan. Un niño que hace actividad física en la mañana, abrimos los pies, la pelota hacia un lado y luego hacia el otro lado. Un niño que haga ejercicio en la mañana, que se alimente bien, va a ser un niño más productivo. Ustedes lo ponen a hacer ejercicio en la mañana, ya después en la mediodía, en la tardecita, va a hacer su tarea sin problema alguno, va a andar con ganas él para hacer sus actividades. Los niños tienen que dar 3 comidas. Su desayuno, su comida y su cena, que se coman sus vegetales, que se coman sus frutas, pero sus 3 comidas, desayuno, comida y cena, que sea variada, que sea nutrida. Pero es muy importante que desayunen porque luego pues andan desmayando y eso es muy peligroso. En nuestra primera actividad del día de hoy para los niños ya hicimos calentamiento, ya jugamos un rato, el niño ya está despierto, ya desayunó, ya anda con energías. ¿Cuál va a ser la primera actividad? Va a ser muy simple. Se va a poner en la orilla de alguna parte, van a poner alguna marca, el niño va a correr y va a tocar un objeto. Se va a regresar a la misma marca inicial, vuelve a correr y toca otro objeto. Se regresa a la marca inicial, vuelve a correr, toca el siguiente objeto y se regresa. Siguiente objeto, igual, vuelve a hacer aquí y se regresa. Eso es para un niño de primer año hasta tercer año. Para un niño de cuarto en adelante hasta sexto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo mismo, pero va a ir con una pelota en mano. Aquí, luego regresa y cambia la mano. Viene aquí, toca, se regresa y cambia la mano. Tiene que tener en mente que cada que se regrese va a tener que hacer un cambio
de mano. No la va a botar, todavía no. Simplemente va a ser un cambio de mano. Esa va a ser la diferencia entre un niño pequeño o un niño más grande, ¿de acuerdo? Van a ser 1, 2, 3 y 4 objetos. ¿Listos? Comenzamos, vamos. Como niño chiquito. Los primeros 2 objetos como niño chiquito. Muy bien. Él aquí termina como los niños chiquitos. Ahora, ¿cómo lo va a hacer un niño más grande? Hazlo ahora con cada que regreses un cambio de mano. Dale. Aquí y tiene una mano. Ahora cambio de mano. Siguiente. Regresamos. Cambio de mano. Tiene que coordinar, tiene que ir coordinando y tiene que estar equilibrado. Vamos, vamos, vamos. Un poco más rápido, vamos. Bien, listo. Al terminar, que tome aire, que agarre un poco de descanso, que tome agua. Y la siguiente actividad, ¿cómo la va a hacer? Va a hacerlo ahora con bote. Niño de primer año a tercero, ¿cómo lo va a hacer un niño de chiquito? El bote va a ser a 2 manos. Va a llegar botando la pelota hasta el punto, toma la pelota y agarra y se regresa otra vez botando. Siguiente punto, va botando, agarra el punto y va otra vez para atrás botando, dalo. Aquí va a haber un poco más de, hay que tener paciencia. Vamos, vamos, si puedes. Vamos, vamos, vamos. Eso. Siempre usen palabras que lo motiven para que el niño pueda hacerlo. Si se equivoca, no pasa nada. El chiste de esto es que el niño se active, que haga algo de ejercicio y lo pueda hacer bien. Siguiente actividad. Este es para un niño de 4º a 6º año. ¿Cómo lo va a hacer? Con la mano derecha, bota la pelota, toca y se regresa. Cambia de mano. Izquierda. Toca y se regresa con la izquierda. Cambia de mano. Derecha, viene. Toca y se regresa. O sea, va a ser un cambio de bote nada más de mano. Empezamos. Primero con la derecha. Derecha, llega, bota. Si el niño tiene habilidad, lo va a hacer rápido. Vamos, vamos, vamos. Siguiente. Eso. Pueden irte por acá, para la izquierda. Vamos, 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 vamos. Bien. Tercer ejercicio, ¿qué va a hacer? Va a venir el niño y va a dar círculos. Aquí un círculo, cambio y cambio también el giro hacia el otro lado. Siempre con la pelota en mano. Siguiente es hacia el otro lado. Siguiente es hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Como tipo 8 vamos a ir haciendo. Lo va a hacer con la pelota en la mano, pero sin botarla, siempre cargando la pelota. Vamos. Un giro. Siguiente. Muy bien. Vamos, vamos, eso. Y regresamos igual, haciendo giros. Muy bien. De primero a tercer año, así está bien. ¿Cómo lo va a hacer un niño ahora más grandecito, de tercero a cuarto? Va a ser un poco más complicado, le vamos a agregar un poco de complejidad. Simplemente lo va a hacer botando. Botando, vamos. Puede ser a 2 manos o puede ser a 1 mano. Aquí estamos trabajando el control de la fuerza, su motricidad gruesa, su equilibrio. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Habrá niños que lo van a hacer muy fácil, muy rápido, que hasta se pueden cruzar la pelota entre las piernas. Ya depende también de la habilidad de cada niño. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Siguiente actividad. ¿Cómo va a ser la siguiente actividad? Van a hacerlo lo más rápido que puedan. Van a correr y en medio de los 2 objetos un bote fuerte y se regresan rápido. Otra vez, regresan, un bote fuerte y se regresan rápido. Corren,
un bote fuerte y se regresan rápido hasta llegar a este punto. El objetivo de esto es que el niño tenga un control de su fuerza. A veces los niños no saben canalizar bien sus fuerzas. Debemos de enseñarlos a que ellos se enfoquen bien en sus energías, en sus fuerzas y que puedan tener un mejor control. Empezamos, en cada uno. Siempre haciendo aire. Eso. Un control. Hay que poner las manos al frente para que la pelota no te vaya a pegar. Eso. Y te regreso, otra vez le das aquí. Te regresas y luego le vas a dar aquí. Es ida y luego es vuelta. Eso. Aquí. Muy bien. Aquí el niño ya se cansó. ¿Qué hacemos? Que tome agua, que seque un poco el sudor, para que se vaya relajando, que vaya él tomando un poco de descanso. En los niños es muy importante el descanso, la hidratación. Recordemos que son pequeños, no son igual que uno, sus energías son diferentes. Hay que llevarlos siempre de una manera asistida. Con este ejercicio terminamos el ejercicio de objetos, de obstáculos. Y ahora vamos a hacer un entrenamiento ya con ayuda de papá o ayuda de mamá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos pases. Miguel se va a poner enfrente de mí. ¿Y qué vamos a practicar ahora? Pases. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a agarrar la pelota. Voy a agarrar la pelota aquí con las dos manos y voy a estar en esta posición. Y para dar el pase, lo que voy a hacer es avanzar el pie derecho hacia adelante y empujarlo, ¿de acuerdo? Estoy aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Para recibirlo, va a ser al revés. Estoy aquí. Lo espero. Observen. Aquí. Otra vez. ¿Cómo lo va a hacer un niño pequeño? Un niño pequeño le haces así y le vas a pegar en la boca, ¿verdad? No lo puedes hacer así. Imposible. ¿Cómo va a ser un niño chiquito? Va a ser de la siguiente manera. Igual, el movimiento es igual. Se va a estar equivocando, es normal. Es un niño, ¿no? Su motricidad, su movimiento, su equilibrio es diferente. Lo estamos desarrollando. Entonces, todo tiene que ser con paciencia y va a ser diferente. ¿Cómo va a ser un niño chiquito? Podemos hacerlo de dos maneras. Si el niño está muy pequeño y batalla, puede ser de la siguiente manera. Y el movimiento hacia atrás. Aquí estoy, el paso hacia adelante. Y aquí. ¿De aquí? Si el niño ya domina ese movimiento, ¿qué podemos hacer ahora? Lo agarro y aquí. No, así. Y la va a cachar y le va a hacer así, se le va a caer, es normal. ¿Sí? Y el niño va a hacer y le va a hacer así, es normal que le haga así. Estamos practicando en ellos apenas el desarrollo de su motricidad gruesa, recuerden eso, motricidad gruesa, los movimientos que podemos hacer con las piernas, con las manos, ¿de acuerdo? Un niño, entonces vamos a darle 2 minutos de pases. Bien, vamos a darle 2 minutos de pases. Cuando yo ponga el teléfono en marca, va a empezar, cuando terminemos va a sonar. Vamos a hacer unos pases iniciales, rodando la pelota, otros con un movimiento más tranquilo para los niños chiquitos y uno ya para los niños más grandes, un pase más complejo. Bien, empezamos. Empezamos. Hazte un poquito para atrás. Niños pequeños, vamos a empezar como niños pequeños. Como si fuera boliche. Recuerden, es muy importante que el papá los ayude. También se van a divertir. Si ustedes ven a sus niños que están risa y risa y divirtiéndose, yo les aseguro que se la van a pasar muy bien. Ahorita los niños no tienen forma de salir a otra parte, no hay cine, no hay trampolines, no hay nada. Entonces tampoco hay fiestas infantiles, no hay nada, o sea, no hay forma de que el niño se divierta. Esta es una buena opción. Aparte de que el ejercicio pues es salud, es vida. Vamos a hacerlo ahora como un niño más, poquito que domina un poco más, que está pequeño pero lo domina un poco más. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿verdad? Vamos, eso.
Cuando lo hagan con su papá, con su mamá, recuerden canalizar bien sus fuerzas. El niño a lo mejor sí se los va a tirar bien fuerte, pero ustedes, como adultos, sí tienen que hacerlo despacito para evitarle darle un golpe. Una pelota de básquetbol es dura, es fuerte. Entonces, tienen que tener cuidado si no quieren sacarle algo de sangre en la nariz. Aquí hay que tener cuidado. Si no tienen una pelota de básquetbol, pueden utilizar otra pelota que pueda rebotar. Ahora vamos a hacer un pase, pero como niños ya más grandes. ¿Cómo sería? Recibo. Estar listo para recibir. Recuerden esto, entrenamiento debe ser asistido por papá, por mamá, ¿de acuerdo? Muy importante la colaboración, fomento a la familia, es lo que queremos en esto. Listo, terminamos. ¿Qué vamos a hacer? Como descanso, Miguel va a descansar botando la pelota. ¿Cómo la va a botar? Como él quiera, solamente la va a descansar. Va a agarrar un poquito de descanso, experimentando con la pelota, haciendo botes más fuertes o botes más ligeros, aventándola, lo que él quiera hacer. Dejen a los niños hacer lo que quieran, se van a relajar, se van a divertir. Como les digo, si ustedes ven a sus niños más felices, bien alimentados, con ejercicio, pues ¿qué van a crear en ellos? Niños felices, niños equilibrados y niños con un sistema inmunológico más fuerte. Recuerden que estamos promoviendo la salud, no nada más que el niño se canse y que se duerma y luego así hago lo que quiera. No, niños felices, equilibrados, recuerden, con un sistema inmunológico fuerte. Bien, ya aventó la pelota, ya descansó, que tome agua. Hay niños que no van a querer tomar agua. No, yo para qué no, que tome agua. Es muy importante la hidratación. Vamos a seguir con pases otra vez, pero ahora le vamos a agregar una pequeña dificultad. Vamos a hacer pases, pero con bote. Vamos a hacer dos tipos de bote. El primero, uno fácil aquí, así, ¿de acuerdo? Aquí, con un bote. Y va a batallar. Un niño chiquito está bien. Aquí, y la aventamos. Aquí estamos trabajando la coordinación y todo eso, el control de la fuerza. Un niño más grande, ¿qué va a hacer? Un bote ya un poquito más potente. Ya una introducción más a lo que viene siendo el básquetbol. Recibimos, paso al frente, boto. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Le vamos a dar 2 minutos. 2 minutos, vamos a empezar. Ok, empezamos con un bote tranquilo. Vamos a procurar que sea un bote nada más. Si el niño hace eso y bota varias veces, vamos a decirle, hijito, dale un poquito más fuerte para que el bote sea un poco más, que nada más llegue a un bote y que él también aprenda a ir canalizando su fuerza, ¿de acuerdo? Eso, un poco más fuerte, vamos. Eso, siempre palabras motivadoras, vamos, sí puedes. Muy bien, ustedes utilizan las palabras que ustedes conozcan que a sus hijos les va a gustar, son sus hijos. Vamos a hacer un pase con un bote un poquito más intenso, ¿sale? Aquí. Muy bien, haciendo las respiraciones. Yo les aseguro que si a sus niños les ponen esta clase, lo van a hacer con gusto. Cuando estén en la primaria, el niño no pregunta, profe, ¿a qué horas toca matemáticas o a qué horas toca leer o ya saco el libro de historia? No. ¿Qué dicen? Fácil. Profe, ¿educación física cuándo toca? Profe, ¿educación física cuándo? Ellos quieren estar jugando, quieren educación física. Bien, ahorita es una muy buena oportunidad para sacarlos a entrenar, para que sepa lo que un niño hace en la primaria y cómo se divierten ellos. Y si ustedes se divierten con ellos, pues se la van a pasar con ganas. Pero como les digo, niños nunca van a esperar que diga, profe, saco geografía, saco la regla. Olvídense, ellos quieren siempre estar jugando. Entonces,
utilicen esta clase para jugar con ellos un rato y aparte se van a entrenar, van a fortalecer su sistema inmunológico, su convivencia familiar va a ser mejor, van a bajarle el estrés al niño. Los niños andan estresados, no hay forma de sacar el estrés. Toma agua, toma un tiempo de descanso, sécate el sudor. Muy importante, recuerden, tomar agua. El entrenamiento es asistido. Bien, ya como última actividad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de juego de básquetbol, en donde yo voy a tratar de botar la pelota y él me la va a querer quitar y al revés. Es todo y con eso vamos a cerrar la actividad del día de hoy. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? 4 minutos nada más de entrenamiento. Le voy a dar 4 minutos de entrenamiento, 2 por cada uno. En los primeros 2 minutos yo se la trato de quitar a él y en otros 2 minutos él me la va a quitar a mí. En los otros 2 minutos, ¿de acuerdo? Estando cansado, por eso hablo un poquito extraño. Por si me ven ahí en el video, ¿verdad? Que hablo extraño es por el cansancio. Pero entonces, como les digo, 2 minutos y 2 minutos, con esto cerramos y ahorita les digo cómo vamos a terminar ya la clase de educación física del día de hoy. Bien, empezamos. Si ustedes son el papá y él es el niño, no sean gachos de llegar y hacer esto, ¿eh? No hagan eso, por favor. Finjan que es complicado quitarla. ¿Por qué? Porque si no, se va a agüitar el niño. O sea, siempre eso, vamos. ¿Es violación? No. Déjenlo que él juegue como pueda. O sea, que él bote como pueda, porque no siempre va a poder. No hagan eso. Aquí nada más. Y busquen el juego. Es muy importante que se diviertan. Como sea. Nada más busquen la manera de quitarles la pelota, pero sin ser tan intensos. Y menos burlarse de ellos. No hagan empujones tampoco, esto no lo hagan. Por abajo. Durante 2 minutos vamos a hacer esta actividad. A nosotros que nos gusta mucho el ejercicio y las pesas y todo esto, como quieran nos divierte hacer el video, está entretenido. Dale, todavía faltan 50 segundos. Dame la espalda. Bien, se acabó el tiempo, los 2 minutos. Ahora va a ser al revés. Yo voy a traer la pelota y él me la va a tratar de quitar. ¿De acuerdo? Empezamos. Si yo soy el papá y él es el niño, no voy a hacer esto. Bien intenso, no puedo estar intenso, ¿verdad? De hacerle así. Si se trata de jugar, voy a darle chance de que de vez en cuando me quite la pelota. Eso, es que eres muy bueno tú para el juego. Eres el mejor. Dámela. A ver, otra vez, dale. Y finjan, ¿verdad? Finjan, como que se voltean. No te veo. ¿Cómo estás? Esto va a servir mucho para la autoestima del niño. ¿De acuerdo? No tienen que estar intensos, estar aquí y a mí no me la quitas y así no. Nada de eso. Aquí y te volteas y te la digo, este niño está medio lento, no me quita nada. ¿Sale? Hacemos estos 2 minutos de juego y con eso terminamos la clase de educación física. ¿Qué sigue nada más? Nada más una recuperación para que volvamos otra vez a la normalidad. Ya para finalizar con nuestra clase de educación física, vamos a hacer que el niño ya se relaje, que relaje un poquito sus niveles. Él estuvo un poquito jugando, ya se exaltó y todo eso. Ahora sí vamos a controlarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Él va a tener la pelota aquí en mano, aquí abajo. Y al momento de ir subiendo él la pelota, todo este proceso desde que está aquí abajo hasta cuando llegue arriba, va a tomar aire, va a hacer esto. Y al bajar, va a soltar el aire. Otra vez. ¿De acuerdo? Que al momento de expulsar el aire sea un movimiento controlado, que no haga esto para que no escupa ni nada, o sea, nada más que él va a hacer
20 respiraciones así. Para ir bajando. Las respiraciones entre más lentas y más profundas, vamos a ir bajando ese nivel de adrenalina que traen por el ejercicio. Adelante, dale. Eso, muy bien, subimos y bajamos. Muy importante las palabras motivadoras. Como consejo, les recomendamos mucho que el entrenamiento sea fuera de la casa. Busquen un parque, la cochera. Si tienen ustedes un portón en la casa, cierren el portón para que la pelota no se les vaya. Y este tipo de ejercicios lo pueden hacer, como les digo, en su patio, en un parque. Digo, si tienen un parque, también la forma de hacerlo por el uso más que nada de la pelota. Si no tienen una pelota de básquetbol, pues utilicen una de vóley u otra pelota que puedan rebotar. Se la van a pasar muy padre, se van a divertir mucho, yo les aseguro. La clase de educación física es lo que los niños esperan siempre. Aunque no toque educación física, van a decir, profe, ¿cuándo nos toca educación física? Porque ellos están intensos, ellos quieren jugar. Entonces, si yo les aseguro que si dicen, vamos a hacer una clase de educación física afuera de la casa, en el patio o en el parque, los niños con todo gusto lo van a hacer y van a ver niños que van a tener una mejor salud. Si los alimentan bien, pues qué mejor, porque su sistema inmunológico va a estar más fuerte y les va a servir bastante. Va a ser una rutina en donde promovamos la unidad familiar, porque los papás, mamá va a estar jugando con el niño, no puede el niño estar jugando solo y se la van a pasar muy bien. Muy bien, amigos, con eso terminamos el video para entrenamientos para hacer con los niños. Espero que les haya gustado. Recuerden que desayunar para los niños y comer sus comidas como debe de ser es muy importante. Si algunos padres de familia también vieron estos ejercicios, también los pueden hacer. Etiqueten a algún maestro o alguna persona que le gustaría ver este tipo de videos, algún padre de familia para que vea estos ejercicios. Suscríbanse, den de likes. Recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.